Muy bien, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este webinar organizado en el marco de apertura de convocatoria para la inscripción 2023 de la maestría en gestión energética y diseño ambiental de la Universidad Don Bosco. Permítanme presentarme. Mi nombre es Adonai Molina, soy el director de dicho programa de maestría. Para poner en contexto el tema que nos convoca esta noche ya, para todos es evidente el crecimiento que han tenido los sistemas fotovoltaicos en las industrias. Vemos cada vez más los techos forrados de paneles fotovoltaicos, pero también a nivel residencial o de pequeños comercios. Una normativa que ha permitido potenciar la instalación de estos sistemas es la que se conoce como norma de usuario final productor renovable, la cual entró en vigencia en octubre de 2017, ya hace 5 años. Esta normativa permitió a los usuarios finales poder instalar sistemas fotovoltaicos y la producción energética reducirla de su consumo de energía. Por supuesto, ha habido muchas dificultades a la hora de implementar estos sistemas en algunos casos. En otros casos ha habido ventajas y la experiencia ganada a partir de la implementación de este sistema, de esta norma, ha permitido desarrollar ciertas herramientas, ciertos procedimientos, es decir, una gestión sobre el desarrollo de este tipo de proyectos. De eso es lo que vamos a conversar en este webinar. Para ello, tengo el honor de presentar a nuestra expositora, la maestra Cristina Moratalla de Alvarenga. Ella es ingeniera de profesión y tiene una maestría en educación y en sistemas de energía. Es auditora externa de programas de gestión de energía, especialización en sistemas fotovoltaicos y actualmente se desempeña como gerente de comercialización en la empresa Beck Power S.A. de CB y donde se dedica a promoción de soluciones energéticas, gestión, análisis y acompañamiento de proyectos solares, principalmente sistemas fotovoltaicos a pequeña escala, por ejemplo a nivel residencial, mediana escala en MIPYMES y a gran escala a nivel industrial. También es catedrática de la maestría en gestión energética y ahora nos dará una pincelada de todas las competencias que ella desarrolla con los alumnos en la asignatura que tiene a bien ayudarnos a impartir. Así que esperemos que este webinar les anime a quien esté interesado en inscribirse al programa de maestría a que lo haga. Al respecto, en el chat estarán compartiendo información relacionada con la inscripción. También, si tienen alguna pregunta sobre el webinar, al final vamos a dar un espacio, evidentemente, para discutirlas. La pueden hacer vía chat. Yo voy a ir tomando nota. O lo ideal es, pues al final, pues levantan su mano y abren su micrófono. Bien, sin más espera, es un honor, repito, y un gusto muy grande
presentar a la maestra Alvarenga. Bienvenida, maestra. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, gracias a la Universidad Don Bosco por la oportunidad que me permiten compartir en esta noche algo de mis conocimientos respecto al tema. Como bien ya lo dijo el ingeniero, para mí es un placer también poder impartir la asignatura de gestión de la energía, específicamente de sistemas solares que se imparte en la maestría. Y pues un poquitito de lo que vamos a ver en esta jornada son algunas de las pinceladas, como bien dijo el ingeniero, de lo que vamos a ver en algún momento, pues si ustedes se inscriben en la maestría y los tendríamos como trabajando pues en esa asignatura y en todas las demás que se imparten. Creo que el tema de las instalaciones de sistemas fotovoltaicos según la norma UPR actualmente es una temática muy relevante, de mucha importancia, sobre todo porque en la actualidad el tema de los sistemas solares fotovoltaicos es una tendencia no solo nacional, sino que a nivel internacional. El tema de la solar ha crecido grandemente en los diferentes países y El Salvador no se está quedando atrás. Entonces, dar una apertura a este tipo de proyectos, ya sea a nivel de su casa, empresa o industria, pues es bastante importante. Y qué bueno que ustedes hayan tenido la iniciativa de inscribirse en esta actividad. Por favor, si tienen dudas, pueden colocarlas en el chat y nosotros vamos a tratar de estar contestando todas las que vayan surgiendo. Vamos a iniciar entonces con una pequeña actividad con una pequeña temática que sería básicamente, permítanme que no me permite cambiar la presentación. No ha cambiado la lámina, ¿verdad? Disculpa, ingeniero. No, ahorita solo vemos la portada. Bueno, permítanme un segundito. Voy a volver a darle compartir. Y vamos a ver si ahora me permite. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, perfecto. Se había quedado congelada la pantalla inicial. Entonces vamos a tratar de abarcar algunas temáticas globales que son las que nos van a permitir a nosotros conocer el general de lo que es la normativa UPR. Pero antes de la normativa tenemos que hablar de algunos temas que son muy importantes. El primero de ellos es sobre la generación distribuida. ¿Qué es la generación distribuida? Bueno, es la generación descentralizada que consiste en la generación eléctrica mediante pequeñas fuentes de energía instaladas cerca o en los puntos de consumo donde se va a tener la producción de energía. Es decir, que nosotros vamos a estar produciendo una energía que vamos a estar consumiendo en ese momento o en algún momento del día. Esta distribución hace que la generación sea mucho más equilibrada, que no dependa tanto de las grandes centrales, vuelve más eficiente la red y permite pues esta microgeneración de energía utilizando las diferentes fuentes de energías renovables. Aquí pueden entrar las diversas, eólica, la biomasa y pues la solar fotovoltaica, que es muy importante, la termosolar, entre otras, ¿verdad? Y esto pues obviamente contribuye a reducir las emisiones de CO2, que como bien sabemos a nivel internacional los objetivos de desarrollo sostenible están enfocados a reducir la producción de CO2 y si nosotros estamos participando o contribuyendo de una forma efectiva en la producción de energía, pues también nos estamos sumando a estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo funciona la generación distribuida? Que es un tema pues que también está muy sonado en nuestro país. La energía debe ser generada definitivamente por fuentes renovables y esto pues es un punto a favor de la producción solar fotovoltaica porque de las energías renovables
la solar fotovoltaica es una de las catalogadas como no contaminante y como una fuente inagotable. Entonces, es una ventaja también para eso, ¿verdad? A nivel residencial, industrial o comercial, tal como se había explicado, y en este punto es donde existe algo que se conoce como la medición bidireccional, que más adelante cuando hablemos de la UPR vamos a ver que es uno de los puntos claves para poder estar generando energía con nuestros sistemas solares fotovoltaicos, porque nosotros necesitamos que nuestros medidores convencionales sean cambiados a un medidor bidireccional, es decir, que voy a estar midiendo la energía que estoy recibiendo de la distribuidora y también voy a estar registrando la energía que estoy produciendo desde mi casa o desde mi empresa o desde mi industria. Dentro de esto también hay un pequeñito tema que me gustaría compartir con ustedes y es el concepto de los prosumidores. Este término pues fue adoptado a nivel internacional por lo que implica, es decir, consume y produce. Entonces todos los prosumidores somos aquellos productores de energía que también estamos consumiendo de la red, pero también nosotros somos parte de esa producción. Entonces, pueden ser usuarios domiciliares, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Empresariales o industriales, que a partir de una fuente de energía renovable, en este caso la solar fotovoltaica, pues estamos produciendo nuestra propia energía. Es decir, somos autoproductores. Además, pues estamos obviamente consumiendo de la red porque no somos usuarios independientes. Esto es bien importante remarcar que cuando nosotros hablamos de la UPR, se enfoca sobre todo pues, en dos tipos de sistemas que son los que vamos a ver a continuación. Primero, definamos así brevemente, ¿verdad? Porque no nos vamos a extender mucho, porque son muchas temáticas las que nos gustaría tocar, pero hay que ser bien puntuales para poder llegar a la norma. El sistema fotovoltaico, pues, es el conjunto de aquellos elementos que nos permiten la producción solar. Básicamente está formado por los paneles solares, los inversores y la carga. Los paneles solares, pues actualmente las tecnologías nos están apuntando a paneles arriba de 450 watts, 450, 470, 540, 570, hasta 600 watts, que es lo que está en el mercado actualmente. Tenemos paneles solares que pueden ser monofaciales o bifaciales, que nos permiten una producción de energía a través de la energía solar. Y luego, pues, es necesario complementarlo conjuntamente con los otros equipos, como son los inversores, que el inversor es el que se encarga de hacer el cambio, pues, del tipo de energía a la que nosotros ya podamos estar utilizando normalmente. Brevemente les comento que si queremos clasificar los sistemas solares fotovoltaicos, los podemos agrupar en tres grandes grupos, aunque hay algunas otras variantes también, ¿verdad? Los sistemas autónomos son los que se producen energía por su cuenta. No están conectados a la red, sino que tienen un banco de baterías que permite el almacenamiento de la energía. Los sistemas de conexión a red, que son los que van a tener nuestro interés principal en esta jornada, son aquellos sistemas que están conectados a la red de distribución normal, a cualquiera de las compañías eléctricas, que tienen el cambio de medidora bidireccional y que van a producir energía para que yo pueda estar consumiendo. Y luego los sistemas híbridos, que es, por decirlo así, si lo queremos ver de una forma general, la combinación entre un sistema autónomo y un sistema de conexión a red, porque va a tener un almacenamiento como un sistema de respaldo. Este tipo de sistemas, pues, tienen esa ventaja, que la energía que yo no logré consumir en el día, la está almacenando y esa la puedo utilizar yo en algún momento que sea necesario, ya sea programado o ya sea por una desconexión de la energía de la red o algo por el estilo. Porque los sistemas de conexión a red no trabajan si la distribuidora hace una desconexión de la red. Eso también es importante que ustedes pues lo conozcan. Entonces, ¿cuándo conviene instalar cada tipo de sistema? El autónomo, ideal para propiedades donde la energía convencional no llega. En una cabaña, allá en la montaña, en un lugar de playa donde no hay energía eléctrica o en la zona rural donde no llega la energía convencional. Los costos de esto, pues, depende de la carga que usted va a conectar y las horas que necesita de respaldo. Pueden haber sistemas que alimenten viviendas completas, por ejemplo, en la empresa de Beck Power,
Tenemos sistemas de conexión, perdón, de sistemas autónomos de viviendas completas que trabajan normalmente. Solamente se le pide a los clientes o a los usuarios finales que cuando es la época lluviosa hagan un uso eficiente del recurso más que en cualquier momento del año, ¿verdad? Los sistemas de conexión a red son factibles para todo tipo de propiedad que ya cuenta con un suministro de energía eléctrica. Y pues obviamente que necesitan un ahorro en su facturación y quieren sumarse a la producción de energía limpia. Esas son las dos razones por las que usualmente los usuarios buscan la conexión de un sistema solar fotovoltaico, o porque necesitan ahorrar en su factura o porque quieren comprometerse con el medio ambiente, o por ambas razones. Luego, pues los sistemas híbridos, como les mencionaba, estos sistemas son sistemas que tienen esa capacidad de almacenar la energía que yo no estoy consumiendo de la distribuidora. Entonces, son ideales cuando yo necesito tener un respaldo. Puede ser un lugar donde regularmente se va la energía eléctrica y tengo apagones permanentes, un lugar donde mi producción de una planta pierdo arriba de $5,000, $7,000 por un apagón de 1 hora, y un sistema híbrido en lugar de una planta eléctrica por X o Y razón me pueda estar alimentando algún par de equipos, o simple y sencillamente que yo quiero utilizar la energía que no consumí en la noche. El problema de este sistema es que como tiene almacenamiento y el tema de las baterías actualmente tienen un costo alto relativo para el tipo de inversión, entonces no son como muy rentables. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar un poco sobre, perdón si he sido muy rápida con estas pequeñas pinceladas, pero es mucha la temática y tenemos que llegar al grano, ¿verdad? Pero sí comentarles que cuando nosotros impartimos la maestría, todos estos temas se ven pausadamente, extendidamente, y ustedes van a poder pues gozar de material, de apoyo y otras herramientas que les van a servir para comprender este tipo de conceptos, ¿verdad? El marco regulatorio en El Salvador. Como ya lo mencionó el ingeniero al inicio, la normativa UPR, que es la normativa para productores usuarios de energías renovables, entra en vigencia en el año 2017. La CIGET la aprueba y en octubre del 2017 todos tenemos ya permiso de instalar un sistema solar basado en la normativa. Esto abre un crecimiento grande en El Salvador, porque antes de esa fecha y antes de ese año, cualquier sistema solar que se quería instalar tenía que ser bajo autoconsumo. No se podía tener un sistema de conexión a red donde yo pudiera estar produciendo e inyectando energía. La normativa me permite a mí instalar mi sistema, y esa energía extra que yo estoy produciendo, ya sea porque en el trabajo donde estamos solo se trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo no se utilizan las cargas, y eso es sábado y domingo el sistema está produciendo, o porque nos fuimos de vacaciones, o porque así es la dinámica de trabajo. O sea, toda esa energía que no se está ocupando mientras la estoy produciendo, la distribuidora al final del mes me la va a estar reconociendo. ¿Qué tanto me va a reconocer? Bueno, si si produje mucha energía y tengo mucha inyección y me sobró demasiado en este mes, la distribuidora me lo va a pagar en el siguiente mes, y así el siguiente, hasta 3 meses según la normativa, y si esa energía ya no la utilicé, pues ahí sí se pierde. Pero rara vez pasaría eso. Tendría que pasar una propiedad sin uso un mes, por ejemplo, para que toda esa energía que se produjo no se esté ocupando, ¿verdad? Entonces, la normativa me ampara para eso, y por eso es tan importante pues que todo se haga bajo la norma. En El Salvador, pues tenemos ciertas normas que cumplir para la instalación de un sistema solar fotovoltaico. Bueno, basados en la seguridad eléctrica, pues hay algunas normativas de cumplimiento. Basados en términos contractuales para conexión a red, está únicamente la UPR, que es la normativa para usuarios finales productores de energías renovables, donde aclaro,
esta normativa es para todo tipo de energía renovable, no específicamente para la solar fotovoltaica, pero la que tiene crecimiento mayor, pues obviamente es la solar fotovoltaica porque es la que es más factible en todos los aspectos que ya vamos a ver más adelante. Y finalmente, pues estructural y obra civil, ordenanzas municipales y OPANS. Ante esto quiero aclarar un detalle muy importante que aunque no es parte de la actividad, pues sí me gustaría aclararlo, que si nosotros vamos a instalar un sistema solar en nuestro techo y no vamos a hacer ningún tipo de alteración, construcción o algo, no necesitamos ningún permiso, ni de alcaldía ni de obra civil. ¿Por qué decidí colocarlo? Porque si su proyecto lo va a colocar en una zona donde es patrimonio cultural, ahí sí usted tiene que pedir un permiso a la alcaldía. Si usted va a construir un techo adicional, como por decirle sobre un parqueo o algo, y va a alterar la obra inicial de donde está el proyecto, entonces ahí sí tenemos que hacer los trámites respectivos que amerite como cualquier otra construcción. Pero para cualquier sistema solar, usted no necesita realizar ningún trámite ni en alcaldía ni en OPANS. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ningún cambio sobre la estructura. Así que regularmente lo más que se podría hacer en alguna necesidad es un reforzamiento de techo, pero eso pues no implica ningún trámite con esas dependencias. Bueno, aspectos a considerar en la UPR, que es lo que nos interesa conocer un poco más, y también me voy a extender un poco en la parte de la experiencia, que con el ingeniero hablábamos que quizás la experiencia es lo que más pesa a la hora de compartir los procesos, porque es la única manera de comprender cómo es el trabajo entre las empresas que nos dedicamos a esto, el usuario y las distribuidoras. Bueno, no me voy a detener a leer los artículos porque este documento ustedes lo pueden descargar de la página de la CIGET. Si ustedes ponen en su Google UPR CIGET, automáticamente lo lleva al link donde ustedes pueden descargar la normativa. Ahí está completa, es un PDF donde lo pueden analizar, discutir y todo, y pues con gusto, si ustedes después tienen alguna duda o consulta, me pueden contactar y un placer va a ser servirles con eso, ¿verdad? Pero estos dos artículos sí son como la base, ¿verdad? El artículo 8 y el 9. El artículo 8, pues lo que me dice es cuál es la capacidad máxima que yo puedo instalar en un sistema. Y esto básicamente se basa en la potencia máxima demandada en una instalación y también en el consumo promedio. Cada vez que nosotros queremos analizar un proyecto solar, lo primero que le preguntamos al usuario es cuál es su consumo promedio. Y desde ya les voy pidiendo por ahí que los que puedan ir buscando una factura de energía eléctrica de su casa, la vayan teniendo ahí a la mano, porque al final de toda esta jornada vamos a utilizarla para hacer una pequeña dinámica. Entonces, sí tienen que saber de que en su factura de energía eléctrica lo que nos va a interesar para poder instalar un sistema es el promedio. Hace algún tiempo las distribuidoras pedían dos criterios para poder hacer una factibilidad, y era el promedio que ustedes tienen en su facturación y también el perfil de demanda de la propiedad. Pero la normativa en los artículos 9, si no mal recuerdo, en el literal A, dice que es y o uno de los dos. Entonces, hasta hace poco las distribuidoras han interpretado de forma correcta y se puede hacer el sistema ya sea con el promedio o con la demanda de potencia. Eso se hace a través de un equipo de medición que se instala durante 15 días y se puede obtener esa demanda de potencia máxima. ¿Cuándo nos va a servir eso? Mucho más. Cuando la medición de energía eléctrica de su facturación es una medición horaria. Si su facturación es residencial, usted tiene un consumo promedio normal. Pero si su facturación es horaria, usted va a tener en la franja resto
un consumo diferente a lo que son las otras dos franjas. Y lo que interesa para el proyecto solar es lo que usted está midiendo en la franja resto. Es decir, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se está produciendo la energía solar. Así que cuando tenemos una factura tenemos que analizar eso. Y también en una factura de medición horaria tenemos que ver la demanda máxima de potencia, que es un valor que también aparece ahí en los datos de la facturación. También tienen que conocer que bajo la norma está el tipo de sistema híbrido, porque dice que el sistema que tenga almacenamiento deberá tener una generación máxima al 90% del consumo. Es decir, la normativa nunca me permite a mí instalar el 100%. Por lo general, en un nivel residencial, dependiendo de la dinámica de la propiedad, yo me puedo ahorrar desde un 40 hasta un 80% en la facturación. Si coloco almacenamiento, lo máximo que voy a poder ahorrar es un 90%. ¿Por qué? Porque eso me dice la normativa. Nunca puedo llegar al 100%. He tenido clientes que llegan y me dicen, mire, pero es que yo quiero ahorrar el 100%. Sí, pero no se puede, aunque quisiéramos y usted tenga todo el techo disponible para poder instalar los paneles solares, la normativa no me lo permite. Y como nosotros en la empresa trabajamos de la mano con las distribuidoras, no podemos incumplir en ningún momento la norma, porque si yo incumplo la norma, para comenzar no me van a dar una factibilidad. Y si no me dan una factibilidad, el proyecto queda muerto, porque ya no lo podría estar instalando. Otros artículos a considerar que les sugiero que se tomen lectura, ¿verdad? Es el artículo 9, en los literales A y B, como les mencionaba, donde también pueden ver otros criterios importantes a la hora de instalar un proyecto. Ahora bien, ¿qué es, basada en la experiencia, la instalación de los proyectos con la normativa? Para comenzar, ha sido una experiencia bastante satisfactoria desde que se comenzó la UPR a lo que se ha avanzado al día de hoy. Al inicio, sí, les soy bien sincera, era un poco complicado el trámite con la distribuidora. Primero porque no había un protocolo así como muy estipulado, habían varias cosas en el aire. A veces las distribuidoras eran como un poco cerradas a la hora de llevar la documentación y si faltaba un punto en una línea donde antes no existía y en ese momento decían que ahí tenía que ir, entonces devolvían toda la documentación y había que volver a llevarla. Entonces, si nosotros buscamos en la normativa, hay una página donde describe todos los puntos que se deben de cumplir a la hora de presentar un proyecto. Y las distribuidoras nos permiten a nosotros llevar un checklist con todo lo que solicitan. Dentro de eso piden el diagrama unifilar, piden el croquis de ubicación donde se va a instalar el proyecto, piden las hojas técnicas de los equipos. Otro dato importante, que piden los certificados que debe cumplir estos equipos en el país a nivel internacional para poder instalar. Yo no puedo instalar un equipo que no esté certificado y normado, porque no me va a permitir la distribuidora instalarlo. Entonces, otros aspectos que piden es el DUI del propietario del inmueble. Piden también en algunos casos la escritura de la propiedad. Por ejemplo, del sur ya no pide la escritura de la propiedad. CAES la sigue pidiendo. En la normativa no dice que hay que pedirla, pero si la solicitan, pues uno tiene que cumplir para que no le vayan a negar la factibilidad. Piden también una certificación del ingeniero a cargo del proyecto, que tiene que ser una certificación notariada, una declaración jurada, perdón, de que hay una persona responsable del proyecto que tiene su sello de ingeniero electricista para poder validar el proyecto, y entre otros documentos que van solicitando, ¿verdad? Les voy a hablar de las distribuidoras un poco más reconocidas, no por propaganda ni nada, sino porque son con las que más trabajamos a nivel de empresa, que es el grupo AES y del Sur, donde, por ejemplo, en del Sur no existen formularios preestablecidos. Eso lo dejan a criterio de uno, llenar los documentos, llenar las cartas,
porque piden una carta de intención de instalación donde se tiene que detallar cuál es la potencia que se va a instalar, el lugar donde se va a instalar y otros requisitos. En cambio, en Grupo AES tienes todos sus formularios establecidos y ellos le comparten actualizaciones si hay algún cambio en los documentos. Entonces, para que vayan dándose cuenta que las distribuidoras van trabajando de forma diferente. Y otro punto importante que hay que mencionar, que dentro de la normativa las comercializadoras no están incluidas. Es decir, por decirles un ejemplo, Tuscaña, el condominio Tuscaña en general, ellos están con una comercializadora, no están con ninguna distribuidora. Entonces, si yo quiero instalar un proyecto, que es lo que nos ha pasado a nosotros como empresa, ¿verdad?, en Tuscaña, yo tengo que ir a hablar con la comercializadora. Y la comercializadora va a hacer un trato con la distribuidora para poder hacer el proceso. Pero no todas las comercializadoras trabajan así. Hay comercializadoras que, como ellos dicen, es que no es mi problema, es problema de la distribuidora. Y la distribuidora dice, sí, pero la comercializadora es la que está ahí, es la que tiene que velar por eso. Entonces, al final, nosotros hemos optado porque en los lugares donde hay una comercializadora, se trabaje con un proyecto que se denomina modalidad cero export, donde nunca va a sacar inyección a la distribuidora, porque la comercializadora no se responsabiliza por el cambio de medidora bidireccional, y si usted no hace ese cambio, en lugar de ser un beneficio, va a ser un problema que usted esté produciendo. Entonces, a través de la solución Cero Export, las empresas que estén con comercializadora pueden producir su energía y nunca va a estar inyectando a la red, porque es automática la producción. Es decir, si usted está consumiendo, mi sistema Cero Export está regulando que usted esté produciendo, pero si usted deja de consumir, por decirlo, un día sábado o domingo, el sistema automáticamente se apaga. Obviamente la rentabilidad se afecta con eso, pero es la única solución que por el momento hemos encontrado con el tema de las comercializadoras. A finales del año pasado, si no mal recuerdo, hubo una pieza de correspondencia que se llevó de parte de las distribuidoras para poder regular este tipo de situaciones, pero hasta el momento no ha habido una respuesta concreta con el tema de la comercializadora. Les aclaro eso también porque más de alguno de los participantes que están aquí pues puede tener el interés en ese tipo de temas. Ahora bien, ¿qué factores facilitan la generación distribuida en El Salvador y su crecimiento? Si se recuerdan, comenzamos con el tema de generación distribuida. ¿Por qué nos interesaba iniciar con el tema de generación distribuida? Porque es la base para comprender cuál es la dinámica de crecimiento que se tiene en El Salvador con el tema de producción de energía limpia. Entonces, dentro de los factores tenemos el primero, la UPR. Definitivamente, si la UPR no existiera en nuestro país, nosotros no pudiéramos tener este crecimiento que tenemos. Hace algún tiempo me contactó una persona que desea instalar un sistema en Honduras. Con ellos estamos trabajando un sistema en El Salvador, pero van para Honduras a instalar un proyecto por medio de una red de contactos que tengo a nivel de Latinoamérica. Me comuniqué con las entidades de energía de Honduras y resulta pues que me dicen que como no hay una normativa que regule eso, tienen que irse todo bajo autoconsumo, que es lo que inicialmente estaba aquí en El Salvador, como les comento, allá por 2017. De hecho, la empresa, los primeros proyectos que instaló fueron bajo autoconsumo, pero afortunadamente actualmente ya todos están bajo UPR. El año 2019, si no mal recuerdo, justo antes de la pandemia, la CIGED mandó unas cartas a todos los proyectos que estaban bajo autoconsumo, sugiriéndoles pasarse al tema de UPR. Y pues la gente tomó a bien, la mayoría, de hacer el cambio, hacer la documentación como si era un sistema nuevo, meter los documentos, llenar la factibilidad y bueno, que fuera aprobada. Entonces, dentro de las factibilidades, pues la UPR, que es la factibilidad con las distribuidoras, nos ayuda. Luego está la factibilidad financiera. Actualmente en El Salvador tenemos un monto de inversión muy atractivo para los sistemas solares, donde podemos hablar en tiempos de recuperación de la inversión desde 3.4, 3.5 años
hasta un máximo de 5.4 años para nivel residencial. Los residenciales son los que tienen mayor tiempo de recuperación de la inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión más pequeña y el gasto, por ejemplo, que usted tiene que hacer con un sistema de conexión a red de su casa es el mismo gasto que va a hacer con una empresa. O sea, el trámite con la distribuidora tiene el mismo costo si son 2.5 kilowatts a que sean 125 kilowatts. Entonces, ahí pues la rentabilidad también se afecta con eso. Luego, pues la factibilidad técnica. Afortunadamente, como les digo, en El Salvador tenemos toda la factibilidad en cuanto a equipos, en cuanto a adquisición de tecnologías, en cuanto a distribuidores, ¿vale? Por lo menos nosotros como empresa somos proveedores estratégicos de algunas marcas en particular y tenemos diferentes marcas trabajando tanto en paneles solares como inversores. Y eso facilita esta parte de la factibilidad técnica. Dentro de la factibilidad técnica también va a estar el estudio que se va a hacer en la propiedad donde se va a instalar. Van a llegar a una visita, van a verificar las condiciones de techo, se va a validar si realmente se pueden instalar por las dimensiones del techo, lo que se quiera colocar y bueno, básicamente pues eso sería con respecto a la factibilidad técnica. Dentro de la factibilidad con las distribuidoras, el proceso en sí es bastante largo, se puede decir, pero afortunadamente, bueno, nosotros como empresa le hacemos ese trámite al usuario final. No todas las empresas hacen eso, pero el trámite consiste en que usted llena toda la documentación completa, arma una carpeta donde están todos los documentos técnicos y legales, autorizaciones, permisos, las cartas y todo se presenta a la distribuidora. La distribuidora le recibe un documento, esos documentos, y le emite a usted una carta de factibilidad que dice fecha de recibido, observaciones, si tiene alguna observación, y le emite una fecha próxima para darle respuesta. Esa fecha próxima tiene que cumplir con lo que dice la normativa, que son máximo 15 días hábiles. Entonces, ya cuando le dan a usted la factibilidad, usted procede a pagar. La factibilidad se llama eso, pagar, y llega y usted dice, bueno, vengo a pagar la factibilidad. Ya la distribuidora le hace el cobro final, donde le hacen el cambio de medidora bidireccional o la reconfiguración. Algunos problemas que se pueden tener con esto, les comento rapidito una experiencia real. Hacemos el pago de factibilidad, la distribuidora dice que el medidor al que se va a instalar es reconfigurable, se paga la reconfiguración, que es un precio de 30 y algo de dólares, si no mal recuerdo. Luego pasan un par de días, semanas, no reconfiguran el equipo, me comunico a la distribuidora dice que se equivocaron en la visita y que no era una reconfiguración, sino que un cambio de medidor. El cambio de medidor de ese tipo, porque era un nivel industrial, era alrededor de 500 y algo de dólares, se hace el pago nuevamente y pasan aproximadamente 2 meses y no hacían el cambio. Y el proyecto parado, porque mientras no tengamos el cambio de medidor o la reconfiguración, el sistema no se puede instalar, no se puede, perdón, encender, porque usted va a estar produciendo una energía que la va a estar inyectando a la red como que fuera consumida, no va a ser un beneficio. Entonces, pasa un proyecto parado casi 2 meses por un error de la distribuidora. Entonces, a veces hay pequeños detalles que sí tenemos que ir viendo. Obviamente, como le digo, la relación que nosotros como empresa mantenemos con la distribuidora es muy cordial. Ellos nos han apoyado en muchos aspectos y en lo personal yo no me quejo de la logística que tienen, pero pues siempre hay errores humanos que van a afectar una dinámica final de un proyecto. Y bueno, finalmente la mano de obra calificada. El Salvador tiene afortunadamente personal calificado para poder instalar este tipo de proyectos. Algunos ejemplos de proyectos de conexión a red de la empresa donde yo laboro, les pongo estos ejemplos nada más, en algunos 23 kilowatts, en los otros 40 y algo de kilowatts. La foto que está
A mi izquierda es en el Instituto Betania Santa Tecla. La foto que está a la derecha es una gasolinera, El Peregrino, que está carretera Sonsonate. También esta gasolinera que está, si no mal recuerdo, en Nuevo Cuscatlán, que pues ahí también tienen en todos los techos prácticamente sistema solar, tanto para la tienda de conveniencia como para las bombas. Y así les podría citar muchos proyectos. Si ustedes tienen interés en ver más casos de éxito, yo les invito a que visiten la página de la empresa, es www.becpower.com, y ahí hay un blog donde dice, ¿quieres leer con nosotros? Y en eso hay algunas entrevistas de algunos usuarios donde ustedes pueden ver la dinámica real de un proyecto. Entonces, también, pues, si tienen dudas, con gusto me pueden consultar. Ahora bien, ¿cuáles son los costos y beneficios de los sistemas solares? Que creo que es a lo que todos nos interesa saber. También, aparte de la experiencia con las distribuidoras, la dinámica que se tiene, el proceso que se va a seguir. Perdón, olvidé mencionarles que después de que ya se ha instalado el sistema, uno tiene que cumplir llenando una carta. Y esa carta se hace para poder validar que usted ya terminó la instalación. En AES hay una carta formal que se emite que dice carta de finalización de la obra, donde usted declara que ya se finalizó el proyecto, la presenta a la distribuidora y ellos ya dan por finalizado eso y hacen el cambio de medidora bidireccional. En cambio, en del sur es a través de un correo electrónico donde usted notifica que el proyecto ya fue instalado, paga la factibilidad y le hacen el cambio de medidora bidireccional. Regularmente en procesos del sur es un poquitito más rápido en el cambio. En cuanto a comunicación, les podría decir que hay un poco más rápida para la comunicación. Entonces hay como ventajas y desventajas de algunas distribuidoras, pero al final todas trabajan con la misma dinámica, cumpliendo con la normativa y pues tratando de apoyar de forma muy positiva los proyectos que actualmente se están gestionando. Ahora sí, hablemos de los costos y beneficios que se puede tener con una instalación solar. Dejando a un lado el tema ambiental, porque obviamente no es que lo vamos a dejar de lado, pero ya se sabe que la instalación solar fotovoltaica es una energía no contaminante, no emite gases de efecto invernadero, no tiene contaminación auditiva, todas sus partes son reciclables y reutilizables. Hay recicladoras, por ejemplo, en Canadá, la última recicladora que se abrió en el 2021, si no mal recuerdo, ahí por octubre o noviembre, promete el reciclaje de los paneles hasta de un 94%. Entonces, bueno, de hecho, hace poco, creo que con la Universidad Don Bosco también dieron un webinar sobre el reciclado de los paneles, si no mal recuerdo, ingeniero, hace poco fue, que unos maestrantes de la universidad hicieron un proyecto muy interesante sobre el tema del reciclado de los paneles solares y pues se puede comprobar que sí. Entonces, dejando a un lado todos los términos ambientales que son muy importantes, pero pues que no nos vamos a detener en ellos, tenemos que hablar que gracias a la normativa y la forma en la que se trabaja con esto, de que usted puede inyectar energía a la red, el tiempo de recuperación de la inversión es muy atractivo actualmente para todo sistema solar. Como les mencionaba, podemos hablar de recuperación de la inversión de proyectos que pueden andar de 3.4 años hasta 5.4 años. Y siempre que hablamos de estos tiempos de inversión, como lo vamos a ver más adelante, se conocen como inversiones inteligentes. Los proyectos solares pueden ser una solución completa para mitigar costos de producción y servicio. Recordemos también de que con el tema del coronavirus y la pandemia, pues el alza de todo va para arriba y muchas empresas tienen que ver de qué otra manera pueden mitigar estos costos, ¿verdad? Y obviamente a través de la producción de energía limpia, pues se puede lograr. Son sistemas que pueden tener hasta 30 años de vida útil. Incluso hay estudios de los países más adelantados en este tipo de tecnologías que están diciendo que los proyectos solares pueden tener una vida útil hasta de 40 años, específicamente los paneles solares.
Yo todavía no me atrevo a decirle al usuario final a 40 años, porque después me van a ir a buscar y me van a decir que no les cumplí, ¿verdad? Pero a nivel internacional, en algunas marcas ya están hablando de paneles solares con vida útil de 40 años, ¿verdad? Entonces, sí son proyectos como se le denomina, que son para generación, o sea, una herencia total. Usted va a instalar el proyecto y va a quedar ahí produciendo energía durante muchos años, ¿verdad? Importante para esto, un proyecto solar necesita sus rutinas de mantenimiento preventivo y limpieza por lo menos 2 veces al año para garantizar ese rendimiento. De lo contrario, si usted deja abandonado un proyecto solar, en términos de 5 años ya no va a tener nada. Entonces, sí es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan rentable es? Bueno, aquí es donde a veces el usuario final dice, pero ¿y cómo voy a hacer con mi proyecto si es muy cara la inversión? Sí, puede ser. Ya vamos a ver una dinámica que vamos a hacer en breve, donde yo les quiero compartir algunos datos financieros para que ustedes les vaya sonando el monto de inversión. Obviamente los datos que les voy a compartir no son así como que al 100% seguros, pero sí bastante aproximados a lo que, por ejemplo, a nivel de empresa nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos una alta inversión. Eso nadie me va a discutir eso porque en realidad es una inversión alta al inicio, pero la diferencia es que es autofinanciada. Usted está financiando su proyecto por medio de sus ahorros. Entonces, por eso también se denomina que es una inversión inteligente. Cuando nosotros estamos hablando de proyectos solares, ustedes tienen que saber que con los ahorros que están generando de su facturación, pues ustedes pueden tener esa ganancia de un proyecto. ¿Cómo se favorece esta generación en los últimos años? Bueno, desde que entró en vigencia la UPR, se ha incrementado año a año la producción solar, no solo a nivel de plantas solares, que actualmente en el país pues tenemos una producción bastante alta de las plantas solares, sino que por medio de la normativa UPR, como ya les mencionaba, todo sistema residencial ha podido tener crecimiento. Este link que está aquí, se lo voy a compartir en un momento o quiero ver si lo puedo cargar, porque antes de la presentación intenté cargarlo y no me cargó como yo esperaba, pero voy a intentar ahorita para mostrarles algo que fue una iniciativa que hizo la CIGED en el año 2020. No sé si lo pueden ver. Un mapa. Ahorita vemos siempre la presentación. Vaya, permítanme, entonces les voy a compartir el mapa, porque sí me cargó esta vez. Permítanme un segundo, por favor. Este mapa fue una iniciativa que sacó la CIGED, si no me recuerdo, en el 2020. Ahora sí, ¿verdad, ingeniero? Disculpe. Sí, sí. Bueno, entonces acá es toda la generación de renovables a nivel de generación distribuida. ¿Por qué? Porque toda la solar de generación de plantas está regulada pues en el marco regulatorio de nuestra matriz energética. Pero antes de esta iniciativa que les muestro aquí, no había un registro de la generación a nivel distribuido. Entonces, la CIGED mandó unos correos a todas las empresas que nos dedicamos a esto, solicitando que por favor llenáramos unos formularios. Honestamente fue un poco complicado porque teníamos que llenar de todos los proyectos que tenía la empresa, la generación, tipo de proyecto, cuándo se había iniciado, qué tecnología se había colocado, pero considero que valió la pena porque en este mapa que ustedes ven aquí, pues se tiene claramente toda la producción, tanto de solar fotovoltaica como las otras renovables. Y si nosotros vemos, que es la que está en amarillo, la solar fotovoltaica es la que predomina en la generación distribuida en El Salvador. Y es lo que yo les mencionaba, pues los sistemas solares fotovoltaicos van de crecimiento grande y la proyección para 2023 es superar lo que en el 2022 se instaló. A manera personal, el año 2019 fue un año crítico de producción, o sea, porque no hubo proyectos nuevos, prácticamente se paralizaron todos los proyectos que estaban en negociación
y quedó ahí muerto, ¿verdad? El tema de la solar fotovoltaica. 2020, ya cuando empieza otra vez a retomar la vida, las personas y todo, empieza la producción de energía un poquitito grande, pero de 2021 a 2022 sí se puede ver ya la curva característica de crecimiento de tecnología, que es la exponencial. Esa curva característica de las nuevas tecnologías ya se puede evidenciar acá en El Salvador con la solar fotovoltaica. Entonces, este link yo se lo voy a compartir en el chat en un momento para que ustedes lo puedan posteriormente ver, analizar, darse cuenta en qué zonas. Aquí hay, como les digo, proyectos de la empresa que no aparecen, Beck Power instaló, pero todas las empresas que compartimos información, están ahí los proyectos. Lo único que no se han actualizado, porque desde esa fecha al día de hoy no ha habido un formulario nuevo que llenar, pero me imagino que la CIGET lo va a solicitar que a términos de 2022 o a inicios de 2023 para poder actualizar nuevamente esta proyección. Voy a volver a la presentación para que ya casi vamos a ir cerrando. Muy bien, ahora también compartirles esta pequeña lámina donde ustedes pueden ver cómo son los ahorros. En el proyecto que está en la tabla de la izquierda dice 7.6 kilowatt pico instalado. Y aquí podemos ver que este usuario en 2021 no tenía un sistema solar hasta el mes de diciembre que lo instaló. Entonces toda su producción era el cobro de CAES, el consumo total igual a lo que CAES representaba. Pero para 2021 instala su sistema solar y si se fijan, prácticamente es repartida la generación y en algunos meses el ahorro es muy por arriba de lo que está consumiendo en la distribuidora. Entonces al final sí se mantiene un consumo total promedio como era al inicio, pero la ventaja más grande es esta, que el sistema solar me está produciendo más del 50% de lo que el usuario está consumiendo. Como les decía, dependiendo de la dinámica de la empresa, de la casa que se va a instalar o de la industria, nosotros podemos tener una proyección entre un mínimo de un 40% hasta un máximo del 80% de ahorro en la facturación, siempre cumpliendo lo que la normativa me dice. O sea, ahí es la base. Si yo cumplo lo que la norma me dice, pues entonces puedo jugar con esos porcentajes. En el otro ahorro lo mismo. Noviembre 2021, diciembre 2021, si vemos lo inyectado, es 181, 209. El autoconsumo, si nosotros vemos aquí, porque esto también hay que tenerlo muy claro. Cuando yo hablo de un sistema solar fotovoltaico, yo tengo que ver que mi factura se va a reflejar un ahorro tanto de lo que yo estoy inyectando como lo que estoy autoconsumiendo. Es decir, lo que produce el sistema desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, he logrado consumirlo todo en mi casa. Y lo que no logré consumir, lo inyecté. Entonces, obviamente, lo consumido no lo voy a ver reflejado en mi factura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se va disminuyendo de lo que la distribuidora me está demandando. Pero lo inyectado sí. Lo inyectado voy a ver en mi factura que dice cargo por inyección de excedentes y me va a aparecer un monto negativo que la distribuidora me está restando ese monto en mi facturación. Entonces, al final, ¿cuánto es el ahorro total de ese cliente? 424, 436, 570, 507 y así sucesivamente. ¿De qué depende la fluctuación? Bueno, de los meses del año, del tipo de nubosidad que exista, si son meses lluviosos o no. Entonces, de eso depende, pero siempre va a ser un valor promedio de lo que inicialmente se le diga al usuario final. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeñito ejercicio para el cual les pido su colaboración. No es obligación que lo participen, pero sería interesante conocer. Les decía que íbamos a utilizar su factura de energía eléctrica y me gustaría que en el chat los que puedan vayan copiando
cuánto es el valor promedio que ustedes tienen de consumo mensual. En su factura, ahí la tiene el ingeniero Adonai, si puede ahí ver la pantalla del ingeniero, por favor. Tiene la factura, él va el consumo promedio que lo vamos a tener, y si ustedes lo pueden ir compartiendo, ¿verdad? Aquí me estaban preguntando que en el caso de la instalación residencial, ¿en qué costo se reconoce la compañía? Vaya, ahí dice mi consumo es de 85 kilowatts. Podemos ir compartiendo y yo voy a sacar unos datos promedio para darle. Ahí está la factura del ingeniero Adonai. En esa parte está el promedio, donde él está señalando. Justo ahí donde está señalando, ahí se puede tomar el promedio. Muy bien, si vemos más o menos son los rangos que yo les había mencionado, que puede ser como mínimo, aquí estábamos viendo un mínimo abajo de 100 kilowatts, 128, 113, 150, es lo normal en una producción, en una residencia, ¿verdad? Algunos mucho menos de 100 kilowatts, que ya les voy a dar un dato respecto a eso. No, ahí me estaban preguntando que si una residencia se puede volver como una pequeña distribuidora. No, antes había una normativa que eran los sistemas APR, que eso sí podían vender energía a las demás, pero en el caso de la UPR no permite. 51, 218, 180, sí, más o menos son los promedios que yo esperaba leer, que son los sistemas residenciales. Vamos a esperar un par de aportes más y ya les voy a sacar unos datos ahí basados en algunos de los que están compartiendo. 218, 180, 180 se repite bastante, 200 también, 200 y algo, 118. Vamos a poner ahí hay un consumo más alto de 327 kilowatt hora, ya es un consumo bastante, digamos, atractivo para un sistema solar porque el consumo es alto. Quiere decir que esta persona que consume los 327 kilowatt hora, ya vamos a ver cómo le convendría instalar un sistema con respecto a alguien que consume menos. Bueno, vamos a parar ahorita y les voy a comentar cuánto serían más o menos las proyecciones. Primero, para todos aquellos que tienen consumos menores a 100 kilowatts, que estoy viendo acá, voy a volver al chat, que estoy viendo 200 también otro. Estoy viendo que hay muchos usuarios de ustedes, he regresado al chat, que tienen consumos abajo de 100 kilowatts. No los quiero decepcionar, pero para ustedes no sería tan rentable un sistema solar porque la inversión va a ser mucho más alta y su tiempo de recuperación sería arriba de 10 años. Entonces, yo no los quiero decepcionar ni tampoco decirles no vayan a intentar nunca poner un sistema solar, pero no se vuelve tan rentable. Para los que sí se vuelve rentable son para los que tienen consumos arriba. Aquí hay uno de la base, ¿ve? El compañero William había compartido 128 kilowatt hora. Arriba de ese valor y todos los demás ya tienen un promedio razonable para una instalación solar fotovoltaica. Entonces les voy a dar algunos números. Aquí tengo una pequeña calculadora que voy a sacar algunas proyecciones. Vamos a poner un sistema con una generación mínima de 200 kilowatts, que también vi que era un promedio bastante grande, los 200, ¿verdad, ingeniero? No sé si me equivoco. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer una con 200. Correcto. En 200 kilowatts, yo podría instalar un sistema de 1.25 kilowatt pico. Es decir, con una generación de 156 kilowatt hora mensual. Si vemos, se relaciona el porcentaje que yo les había dado de consumo. Ahora, esta instalación podría tener un costo de aproximadamente $2,300, aproximadamente, les doy un monto, ¿verdad? Donde nosotros nos estaríamos ahorrando más o menos $32 mensuales y estaríamos recuperando la inversión en 6 años. Es decir, se va un poquitito arriba de lo que estábamos proyectando.
Pero, por ejemplo, con el compañero que compartió ahí los 300 y algo de kilowatt, que les dije que era bastante atractivo para un proyecto solar. 330. ¿Cuánto es, ingeniero? 330. 330, vaya, podríamos tener un promedio de 2.08 kilowatt pico, donde nosotros tendríamos una inversión más o menos de $3,600 y con un tiempo de recuperación de 5.5 años. Ahí sí apega los valores que yo más o menos les había dicho. Entonces, si vemos acá, la mayoría de ustedes a nivel de casas tienen consumos más bajos que eso, pero eso no quiere decir que no se puede instalar. Claro que se puede, pero el tiempo de recuperación se incrementa. Ahora, si ya nos vamos a proyectos más grandes, supóngase que alguno de los que están acá tiene un... perdón, ¿qué significa kilowatt pico? Preguntaban ahí. La potencia en kilowatt pico es la potencia global instalada. Es decir, ¿qué tantos paneles solares voy a poner de tantos watts? Por decirle algo, en la potencia pico que yo les mencionaba, de los 346 kilowatts, yo tendría aproximadamente, ya le digo cuántos paneles, tendría aproximadamente unos, permítame, ay. Tendría aproximadamente unos 7 paneles solares de 470 watts. Entonces, la potencia pico instalada es como la potencia global que usted está instalando en un sistema solar. Y supóngase que alguien, perdón. Hay consumo interesante que no es tanto residencial, dice 2,000 kilowatt hora. Perfecto. Para unas bombas para riego. Perfecto. Ese promedio sí es bastante alto, y ya en un sistema como el suyo o como el que propone, sí ya tendríamos quizás un promedio de recuperación de la inversión como de 4.4 años. Entonces, ya en este tipo de proyectos es lo que yo les iba a mencionar. Si, por ejemplo, son arriba de los 800, que es el caso aquí del que propone, arriba de los 800 kilowatt hora mensual, yo estoy con tiempos de recuperación abajo de los 4.6 años. Entonces ya me voy beneficiando mucho más con el proyecto. Ahora también preguntan qué tipo de software recomiendo. Ustedes pueden utilizar diferentes software para poder calcular esto. Por ejemplo, a nivel de la maestría, nosotros en la clase de la generación solar ocupamos el PVGIS, que es gratuito y que es bastante confiable, ¿verdad? Ya a la hora de proyectos reales, pues sí se pueden tomar otros software que son un poquitito más exclusivos, se puede decir, porque ya son pagados o algo, pero el PVGIS es con una base de datos muy confiable, que de hecho las distribuidoras admiten una simulación en este software porque es muy certero, y siempre y cuando se sepa utilizar de forma correcta, pues sí se puede utilizar. No sé si hasta aquí, ingeniero, ¿cómo vamos con el tiempo? Porque ya casi se nos está agotando Bueno, sí, excelente. Sí, No sé si quieres perdón. cerrar. Sí, Voy a adelante, cerrar adelante. con la parte de que este tipo de proyectos, como siempre lo decimos nosotros, no solo es un beneficio económico, sino que es un compromiso ambiental. Las pequeñas acciones que ustedes tomen para el cambio climático, como les decía, alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible, generan grandes impactos. Y pues nada, muchísimas gracias, y va a ser un placer si en algún momento puedo encontrarme con alguno de ustedes cursando la maestría y poder compartir un poquitito más de la experiencia. Así que si hay dudas, pues creo yo que es el momento, ¿verdad, ingeniero? Es correcto. Gracias, maestra, por tan concisa y muy didáctica presentación. Y sí, tenemos varias preguntas. Quizás las primeras se me quedaron arriba en el chat. Del costo ya usted
pues nos ha dado excelentes y variados ejemplos. Pedían por ahí la dirección de su empresa. Es Beck Power, B la Bidental con Aquí K, se la puede escribir. beckpower.com. Bueno, el software ya lo mencionaba. Josué Zamora nos consulta qué criterios toma para este cálculo que lo entendemos, ¿no? Es algo, un ejemplo muy, ¿cómo decirlo? Básico, ¿verdad? Superficial, podríamos decir, ¿verdad? Hay que hacer otro tipo de análisis. Específicamente si utiliza algún tipo de temperatura en celdas, bueno, es eso en realidad. Ah, ok, perfecto. Bueno, sí, tal como lo mencionaba el ingeniero, pues el cálculo que yo les he hecho ahorita es un cálculo así como bien generalizado, pero créanme que se va a acercar mucho a la realidad. Cada vez que nosotros vamos a instalar un proyecto solar, inicialmente se le piden al cliente 3 factores claves y con eso ya se tiene una pequeña aproximación. Y los factores claves son tipo de techo que tiene el usuario, el consumo promedio en facturación y la ubicación del lugar, porque con base a esos 3 criterios montamos la simulación y en la simulación ya se consideran un montón de aspectos técnicos que son claves para eso, asumiendo que los paneles solares que estoy utilizando son estandarizados, certificados y garantizados para poderlos utilizar en el país, donde no voy a tomar esas variaciones de temperatura o algo en El Salvador porque ya es un promedio que se está tomando y por eso es que se pide la ubicación también, para que a la hora de la simulación pues yo esté lo más acercado a la realidad. Después de eso, de una primera monto de inversión, ya se dialoga con el usuario, se le piden otros datos, se hace una visita técnica, entre otros aspectos para poder concretar ya un proyecto. Y luego se está monitoreando permanentemente para que el rendimiento del proyecto pues sea como se le había dicho en un inicio. Ok, Adolfo Castillo tiene la mano levantada. Adelante, Adolfo. No sé, Adolfo, ¿está por ahí? Muy buenas noches, muchas gracias por la ponencia, muy interesante todo lo que han mencionado. Yo tengo una inquietud relacionado al tema de lo que se puede, la capacidad de lo que se puede instalar. Hubo un momento en que perdí la señal, no sé si tal vez lo habrá mencionado y por eso lo pregunto. Estaba platicando sobre de que la norma establece hasta qué cantidad puede instalar usted de paneles dependiendo del promedio de consumo, pero una consulta, si por ejemplo yo ya sé de que voy a incrementar la carga, ya sea en mi casa o ya sea en la industria, voy a tal vez conseguir nuevos equipos que me van a consumir el doble o el triple de lo que estoy consumiendo ahorita de energía. En ese caso, que no tengo una factura que me va a establecer el promedio de consumo en los últimos meses, ¿estamos cubiertos siempre con la norma o cómo se podría proceder en ese caso? ¿Tendríamos que instalar y hasta después abocarnos a la norma? Muy buena pregunta, Adolfo, y gracias. Sí, comentarle que en este caso hemos tenido situaciones, por decirle un ejemplo, me voy a vivir a una nueva casa y en esa casa pongo un negocio. Entonces, el consumo de este mes, uno, que ya estoy viviendo aquí con mi negocio, no coincide con lo que el promedio de los meses anteriores porque era una dinámica totalmente diferente. Entonces, a partir de este mes, yo no me voy a esperar el promedio de los 12 meses para poder instalar un sistema solar. Obviamente no lo voy a hacer. Entonces la normativa con lo que me ampara es que yo puedo presentar el estudio de la demanda máxima de potencia. Es decir, colocar el equipo que yo les mencionaba, que quizás ahí fue donde también perdió conexión usted, el equipo de medición y lo voy a medir durante 15 días.
basado en 15 días, con esa dinámica real de consumo, yo ya puedo hacer el trámite con la normativa y poderme apegar a la norma basada en ese consumo real y no precisamente en el promedio de los 12 meses como me lo exige la normativa, porque no va a coincidir con la nueva carga. Lo mismo sería que este mes yo decidí instalar aire acondicionado en todos mis cuartos porque ya no aguanto el calor, ¿verdad? Entonces decidí instalar. Entonces, como ya cambió la dinámica, yo puedo justificar a través de una carta, porque eso me lo va a pedir la distribuidora, a través de una carta donde explico las razones del cambio de consumo y con el equipo que nosotros instalamos de medición, ese valor de los 15 días y la carta ya me validan la instalación basada en ese consumo real. Muchísimas gracias, muy amable. Para servirle. Kevin tiene también su mano levantada. Adelante, Kevin. Kevin Mesa. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, excelente charla. Me gustó bastante, muy detallada. Mi consulta es más que todo, tengo una pequeña inquietud. Literalmente solo un ingeniero electricista certificado, como dijo la licenciada, es el indicado para poder hacer una instalación de paneles solares, o literalmente también puede un electricista certificado, digamos, según la tercera categoría, puede hacer una instalación. Vaya, de poder hacer la instalación la puede hacer cualquier persona certificada en instalaciones solares fotovoltaicas. En nuestro país hay diferentes empresas que certifican la solar fotovoltaica, pero para hacer el trámite con la distribuidora tiene que presentarse la declaración jurada de un ingeniero electricista. Ahí sí tiene que ser. O sea, la instalación, usted puede tener un equipo de montaje que sea diferente, ¿verdad? Técnicos especializados, electricistas de tercera categoría, pero ya para hacer el trámite con la distribuidora sí tiene que ser un ingeniero electricista graduado, certificado con su sello, que haga el trámite. Ok, otra consulta, no sé si se puede. Sí, claro, Kevin, pregunte. ¿Hay un cable especial para la instalación, o literalmente ya cuando uno compra los paneles solares en la distribuidora que los vende, o literal, lo pone uno, o la misma donde lo compró se lo instalan? No, vaya, por ejemplo, nosotros como empresa que nos dedicamos al diseño, suministro e instalación de los sistemas solares fotovoltaicos, en el monto de inversión que se le detalla ya viene todo incluido. Esto incluye el cable especial fotovoltaico, porque no puede ser un cable, o sea, es un cable de regulación especial. No puede ser cualquier cable que se utilice, incluso los conectores y todo, pues son acoplados según el sistema. Ok, bueno, esa era mi inquietud. Muchísimas gracias. Bueno, un placer, para servirle. Bueno. Para finalizar, vamos a darle espacio a Carlos Marroquín. Adelante, Carlos. Buenas noches, un gusto, la verdad ha sido una muy buena charla, y tenía una pregunta de, digamos, en un caso hipotético, un ejemplo, si yo ya poseo un sistema de conexión en red y aún no he terminado de pagarle, de recuperar la inversión inicial, ¿es rentable cambiar a un sistema híbrido o no? Bueno, sí puede y no. Si usted tiene un sistema solar inicialmente de conexión a red y su inversión y su inversor es de una configuración multimodal, usted sí podría hacer el cambio a un sistema híbrido colocando banco de baterías. Pero regularmente los sistemas de conexión a red utilizan inversores de conexión a red, donde si yo hago ahorita un cambio, tendría que cambiar mi inversor y hacerlo a híbrido. Entonces, si no he recuperado una inversión y voy a hacer esa, ya sería como un gasto extra. Pues lo mismo me ocurre con los sistemas aislados. Hay gente que me dice, mire, pero yo a futuro me quiero conectar a la distribuidora. Vaya, pero si a futuro se va a conectar a la distribuidora, entonces mejor invierta en un inversor de una sola vez multimodal, donde no sea solo un sistema aislado. Lo mismo pasa con los
inversores de conexión a red. Si usted inicialmente ya tiene un sistema de conexión a red, no puede hacer el cambio a híbrido así solo porque sí, sino que tiene que hacer el cambio también de inversor. Y ya pues pierde la rentabilidad de su proyecto. Sí, ok. Muchas gracias solamente entonces. Bueno, para servir. Bueno, maestra, hay una gran cantidad de preguntas que nos alegra porque quiere decir que, bueno, si no hay preguntas, quiere decir que no ha llamado la atención la presentación, pero si juzgamos a partir de las preguntas, ha sido un éxito la presentación. Solo me quiero referir a una consulta recurrente que salió por ahí sobre si nosotros damos como instrucciones, ¿no? Para formar instaladores. En la maestría ciertamente no es una competencia que se desarrolla, sino más bien cómo gestionar proyectos, ¿no? Conocer todos los procedimientos formales e informales que existen para llevar a cabo un proyecto de este tipo, cuestiones financieras, etc. En ese sentido, bueno, vamos cerrando con esta ponencia. Agradecemos enormemente la participación de la maestra Cristina Alvarenga. Muchísimas gracias, ingeniera, repito, muy concisa, didáctica, precisa su presentación. Y les invitamos a todas y a todos ustedes a estar pendientes de las redes sociales para futuros eventos que tendremos en la maestría en gestión energética, ya sea de forma virtual o de forma presencial. Y reitero, ojalá que muchos y muchas de ustedes puedan animarse a estudiar el programa de maestría. La convocatoria está abierta para el próximo año y por ahí les compartieron un enlace, ¿no? Para poder iniciar el proceso de inscripción. Será un gran gusto que puedan completar esta presentación o más bien verla a detalle con la maestra Alvarenga en la asignatura respectiva. Muy bien, finalizamos entonces. Muchas gracias por su presencia y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche y bendiciones. Buenas noches.